General de este sistema de transporte. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, quien es director general del sistema de transporte Metrobús. Ingeniero, bienvenido, gracias por estar aquí en Capital 21. Con mucho gusto en saludarte y saludar a tu auditorio. Igualmente, ingeniero, desde este miércoles el sistema que usted dirige, el Metrobús, como nosotros lo conocemos, presenta algunas afectaciones. ¿Por qué? La visita del Papa es un episodio muy importante para la ciudad. Va a haber movimientos diversos durante su visita a la ciudad. Tiene una agenda muy extensa en toda la ciudad estos días y va a estar radicando en la ciudad y haciendo otros traslados, por ejemplo, al Estado de México, pero pernoctando en la Ciudad de México. Antes de su llegada, el día jueves y las primeras horas del viernes, ¿cuáles serán las afectaciones? ¿Qué estaciones y de qué líneas, ingeniero? La estación Francia permanecerá cerrada a partir de mañana permanentemente hasta que el miércoles próximo, que es cuando el Papa va a Ciudad Juárez. Que justamente para ubicar a la gente es la estación que se encuentra justamente a una cuadra de la Nunciatura Apostólica. Se entenderá que la gente, los fieles curiosos, se van a estar acercando a la Nunciatura. Entonces, el cierre se da de la estación a partir de mañana. Para el viernes, que es el día del arribo, va a estar cerrado el tramo de la estación Río Churubusco a la estación La Bombilla. Hay mecanismos alternos para este tramo. Pueden tomar Periférico, pueden tomar Revolución, pueden tomar Avenida Universidad y los sistemas que ahí operan. Como la línea 3, por ejemplo. Como es el metro en Universidad, como es la de Barranca del Muerto en el caso de Revolución. Entonces, tomen sus previsiones. La segunda línea afectada va a ser la línea 4. La que corre por el centro histórico y llega al aeropuerto. Sí. Bueno, vamos a suspender el servicio al aeropuerto por obvias razones. Vamos a estar operando de San Lázaro hasta Circunvalación en nuestras dos rutas. Hay sistemas del metro alternativos para llegar al Zócalo o a las zonas del centro. La nueva línea 6 va a tener sus primeros cierres por obvias razones. Pasamos por la villa, vamos a operar en dos circuitos, saliendo del oriente de la terminal San Juan de Aragón hasta la estación San Juan de Aragón. Por el lado del poniente vamos a estar operando entre lo que es el Rosario y una estación anterior a lo que es Instituto Politécnico Nacional. Va a estar afectada también la línea 2 en algunos momentos por los traslados al aeropuerto. Todos nuestros autobuses tienen pantallas de información, todas nuestras estaciones tienen pantallas de información. Ahí vamos a estar actualizando minuto a minuto cuál es la situación que guarda el Metrobús. Quisiera que nos repitiera tanto la dirección de la página de internet del sistema como también sus redes sociales, por favor. Es metrobús.cdmx.gov.mx. Por Twitter somos @metrobúscdmx. Y en Facebook, /Metrobús CDMX. Pues ingeniero, muchísimas gracias por estar este día aquí en Capital 21 y con esta precisión y con esta actualidad presentarnos este panorama, sobre todo para tomar nuestras previsiones antes de viajar en Metrobús estos días, sobre todo el fin de semana que serán los días más pesados y con mayor número de afectaciones. El agradecido soy yo. Gracias, gracias ingeniero. Continuamos con más información.